5 personas. Niña, ¿te vas a acostar? Aquí me la puedes comprimir. No, mi tía, sí. Buenas tardes, distinguidas autoridades, docentes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Central del Ecuador, distinguidos estudiantes, invitados. Para nosotros es un orgullo el contar con cada uno de ustedes en estas jornadas tan valiosas de aprendizaje que se han dado. El día de hoy iremos con el webinar número 1 con la participación del magíster Daniel Aguilar, quien va a compartir con nosotros un tema muy interesante. Así que bienvenidos, bienvenidas. Para comenzar, vamos a darle la palabra a Laurita como miembro del Consejo de Carrera, que nos ayude, por favor, con la bienvenida para poder dar luz verde a este evento académico. Gracias, con mucho gusto, Marcelita. Primero, pues, un saludo muy cordial a todos los presentes, autoridades, invitados, maestros, y en especial a ustedes, señoritas y señores estudiantes, quienes finalizan la tarde de hoy su asistencia a este evento académico que ha organizado la carrera de Educación Básica Presencial y de manera especial la Comisión de Práctica Preprofesional. Esta tarde contaremos con la participación del magíster Daniel Aguilar, quien compartirá con nosotros el tema reconstrucción de la práctica docente desde las nuevas herramientas tecnológicas. Un tema muy interesante, puesto que, como todos sabemos, con la llegada de la pandemia surgió un cambio drástico de la metodología educativa, social, relacional, que ha sido imparable. La educación, al igual que otras muchas áreas de nuestra vida, ha tenido que adaptarse a esta situación, optando por la virtualización de la mayoría de los casos y de la convivencia sin salir de las casas. Esta situación plantea varios retos con respecto a la disposición de tecnología, el rol de las TICs en la práctica preprofesional y su aplicación para poder facilitar la educación, haciendo un buen uso de ellas. Con la ayuda del magíster Daniel Aguilar, vamos a conocer un poco más de todos estos temas. Por lo tanto, me es plácido para mí dar la bienvenida y desearle los mejores éxitos. Muchas gracias y todos atentos para poder participar con las preguntas al final. Gracias, Marcelita. Muchísimas gracias, mi querida Laurita. Centrales al magíster Daniel Aguilar, quien lo vamos a decir el día de hoy como Dani, porque así lo hemos conocido durante mucho tiempo. Quiero presentar a ustedes la hoja de vida. Es licenciado en Ciencias de la Educación Básica de nuestra gloriosa Universidad Central del Ecuador. Es magíster en Educación con mención en Gestión de Aprendizaje mediado de la Universidad de Israel. Es candidato a doctorado en Educación de la Universidad de México. Ahorita está cursando su segundo año. Es experto innovador educador, Microsoft 2021-2022 y actualmente es docente en el Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui. Bienvenido, Dani. Estamos con un auditorio de nuestros estudiantes de segundo, tercero, cuarto y quinto semestre de la carrera de Educación Básica modalidad presencial. Siendo las 15 horas con 7 minutos, vamos a dar el inicio a este evento con la presencia de 263 personas. Adelante, Dani, tiene 40 minutos para su presentación. Éxitos y chicos, pilas, atentos para este proceso de aprendizaje. Bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias Magíster Marcelita, gracias Magíster Laura. Primero por la oportunidad que tengo en este momento de dirigirme a ustedes. Y como dijo hace un momento la Magíster, ex estudiante de la gloriosa Universidad Central, que la llevo con todo orgullo, y también qué importante y qué gusto me da ver que los que algunos fueron mis docentes en mi tiempo ahora son autoridades. Así que sé que la Universidad Central del Ecuador y sobre todo la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación está en las mejores manos. Bueno, he sido invitado muy cordialmente para poder hablar un poco sobre la reconstrucción de la práctica docente desde las nuevas herramientas tecnológicas. Podemos entender de que la educación no tuvo un proceso normal como el resto del uso de la tecnología en dispositivos, en la sociedad, en la parte administrativa, sino que tuvimos un choque del 2020 en adelante. ¿Por qué? Por lo que ocurrió, por lo que estamos viviendo en la situación de la pandemia. Para poder iniciar, para mí es muy importante que analicemos esta frase. Y quiero que al final me puedan decir hacia dónde se dirigen ustedes. Quizás una de las experiencias más tristes que puede tener un ser humano es despertar en la vejez y descubrir que solo usó parte de su potencial. Imagínense, en algún lugar del camino dejó de ensanchar la mente y comenzó a vivir de recuerdos. O, lo que es peor, sucumbió a las mentes de otros. Y es que la presión social en una mente frágil hace estragos. Si no se piensa, si no se razona, te vas a moldear y dejar influir por la cultura que rodea, en vez de cambiar tú a la sociedad. Miren esa responsabilidad tan importante que tenemos como docentes. Ahora, tenemos que tener en claro, ¿qué vamos a dejar a nuestros estudiantes? ¿Una herencia o un legado? Herencia difícilmente, somos profes y sabemos que en este caso la herencia es lo que nos dan nuestros padres, es lo que nos dejan a alguien, así de simple, es lo que uno le deja a alguien. Pero nosotros como docentes podemos dejar un legado. ¿Qué es el legado? Es lo que uno deja en alguien. Mire, dos simples letras cambiaron todo. Lo que uno deja a alguien o lo que uno deja en alguien. Y si bien no tiene precio, se mide por el valor. Así que lo mejor que puede pasar es que nosotros dejemos un legado en nuestros estudiantes o por donde nosotros pasemos en nuestras vidas. Es ahí, estimados estudiantes, estimados compañeros, colegas, enseñar por qué la decisión de enseñar. Y aquí llegamos a esa conclusión de que ser maestro es sinónimo de contribuir al cambio y construir un mundo nuevo formando a los profesionales del futuro desde cero. Las personas que tomarán la batuta y estoy seguro que lo harán de mejor manera. ¿Qué hacemos nosotros como docentes? Transmitimos conocimientos, construimos valores, vivimos el crecimiento y desarrollamos la personalidad y la capacidad para tomar decisiones. Tenemos en nuestras manos una responsabilidad tan importante de formar en esta sección de la educación básica niños con problemas, con situaciones, con circunstancias que han pasado. ¿Pero por qué? ¿Por qué tomamos esa decisión? Muchos de ellos tomamos esa decisión porque decidimos experimentar la alegría de hacer la diferencia. No es simplemente ser profesor, es un arte el crear una clase. Desde la parte inicial, el proceso de la construcción hasta la evaluación. También nos permite el poder enseñar, generar vínculos interpersonales. Esos sentimientos que se unen a los estudiantes y que de una u otra manera podemos ayudar con algún consejo oportuno, también muy aparte de las asignaturas que dictamos. Y lo mejor de todo, ser docente nos permite vivir de nuestra vocación. Nuestra vocación es una de las pocas profesiones que nos permite aplicarla, vivirla, sentirla, gozarla, reírla y también sufrirla. Así que todas esas son las ideas del por qué debemos enseñar o por qué tomamos esa decisión de enseñar. Ahora bien, cada quien tiene sus respectivas asignaturas,
pero en cada asignatura debemos aplicar también educar en la responsabilidad, la solidaridad y la ética. ¿Qué nos dice Mayor Zaragoza? El gran reto de la educación para ser libres y responsables. Ese es el gran reto para la educación. Ser solidarios, con las mentes y manos abiertas para compartir, para comprometerse y para compadecer. Ponerle siempre el toque del valor, ponerle la responsabilidad, la solidaridad y la ética en nuestras asignaturas es clave para el proceso del desarrollo de aprendizaje. Y como hablábamos hace unos segundos, esto nos cogió de nuevos a todos, nos tomó de nuevo. A partir del 2019 todo fluía normal. Nuestras clases eran presenciales, teníamos nuestros aliados, el pizarrón, el proyector, pero en el 2020 fue un golpe directo, tanto para estudiantes como docentes. ¿Qué ocurrió? Y hubo un cambio generacional. No en proceso, sino por la necesidad de que la gente, de que los estudiantes continúen sus procesos. Y estos cambios generacionales en la educación, quiero que por favor ustedes analicen, o todos podamos analizar en qué lugar estamos, o hacia dónde estamos, y en qué podemos mejorar. Es ahí que hemos visto que tenemos lo que es la educación 1.0, la educación 2.0, 3.0 y 4.0. Vamos a ver en qué lugar estamos ubicados. En el caso de la educación 1.0, recordemos, la educación única, del profesor al alumno. ¿Cuál es la indicación? Recibir órdenes textuales del profesor. Trabajar individualmente y responder las pruebas sobre los conocimientos adquiridos. Vamos ubicándonos en cuál de ellas nos encontramos. Tal vez ya nos encontramos en una educación 2.0, que sería ya lo adecuado para iniciar los procesos, donde ya no simplemente el docente es el que imparte la cátedra y los demás escuchan, sino que ya existe un proceso bidireccional. Y el contenido está en las manos del profesor o de algún recurso. Lo que cambia aquí, que ya se permite la construcción del conocimiento y se consigue a través de la interacción del profesor-alumno o alumno-alumno, en la educación 2.0. Vamos a la que todos anhelamos, a la que todos buscamos como docentes y también los estudiantes buscan en sus profesores, una educación 3.0, donde el contenido sea accesible y libre, donde el proceso también ya sea autodirigido y los alumnos se conviertan en constructores de contenido. Ya no simplemente esperar la información del docente, sino esa información también verificarla y comprobarla. El conocimiento en este proceso ya se adquiere elaborando sus propios contenidos de aprendizaje. Los proyectos, lo que está ocurriendo, qué está pasando, cómo tomo decisiones y cómo me desempeño en el aula y después en la sociedad. Pero ¿qué sería la estrella? El punto estrella para el profe de todas las asignaturas y en todos los niveles, porque eso lo he comprobado. Sea en educación inicial, educación básica, media, bachillerato y superior, que nosotros nos podamos de una manera convertirnos en educadores 4.0. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el toque, la cereza del pastel en la educación 4.0? Que trabajamos ya mediante gamificación. En educación consiste en realizar una actividad lúdica o llevar al aula los elementos y características principales, los juegos para implicar a los alumnos y ofrecerles una nueva forma de aprendizaje más cercana a su lenguaje y a su manera de entender el mundo. El momento en que podamos utilizar estrategias de gamificación, tenga la seguridad de que vamos a ser profesores que vamos a marcar un legado en nuestros estudiantes. Y es ahí donde aparecen las herramientas tecnológicas de la educación. No simplemente como una alternativa, sino como un recurso. Así que todas estas herramientas tecnológicas en la educación permite que el docente tenga una mayor interacción con sus estudiantes y el contenido transmitirlo de diferentes maneras. Ojo, el uso de las herramientas tecnológicas de la educación debe tener su objetivo y su propósito. ¿Qué ocurre? Generalmente
En el aula, como podemos ver en la primera imagen, el docente habla e ingresan los contenidos y el estudiante tomará lo que le interesa o simplemente no le tomará atención. Cuando tenemos el pizarrón, sí, tenemos el dominio de la clase y podemos manejar. Pero la estrategia al final sigue siendo la misma. Y mucho más. Si ahora tenemos computadoras, tablets, celulares, si lo mismo que trabajábamos en el pizarrón, lo pasamos a una computadora, lo único que hicimos fue cambio de equipo, ¿sí? Cambio de un útil, pero nada más. Más no se cambió en sí. La tecnología en la educación tenemos que ser muy claros. El hecho de que hagamos una presentación no quiere decir que sea un recurso diferente, sino que es un recurso que se puede trabajar en el aula y en la computadora o de una manera virtual. Pero ahí es donde viene el toque esencial. Y aquí viene la gran pregunta que les planteo. ¿Metodología o tecnología? Lo más importante. Las dos deben estar tomadas de la mano. Porque no puede ser que lo mismo que enseño en el pizarrón, enseñe de una manera virtual. Sino que ahora con la tecnología tenemos algunas estrategias. Pero si no acompañamos a la metodología, a todas esas teorías que aprendimos en la universidad, que estamos aprendiendo, simplemente va a ser respuesta, pregunta. ¿A qué nos referimos con una metodología? La metodología educativa se puede definir como el modo en que los docentes y pedagogos desarrollan su práctica diaria. La metodología educativa se desenvuelve en torno a distintas teorías. Tenemos el conductismo, tenemos el cognitivismo, tenemos lo que es el constructivismo y también de la teoría del conectivismo que está apareciendo en los últimos años por sí. Todas estas personas, Watson, Piaget, Vygotsky, en este caso Siemens, están aportando ¿para qué? Para que existan metodologías y recursos diferentes para el proceso. Así que una vez que hayamos conectado lo que es la metodología con la tecnología, es donde en verdad vamos a hacer diferentes nuestras teleclases, tutorías y informes virtuales. Ahora vamos a ver un poco cómo estamos en estadísticas en el país. Quiero que puedan observar qué está ocurriendo, qué está pasando, y este es el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y miren, y aquí para el análisis. El equipamiento tecnológico en el hogar, cómo ha ido pasando desde el 2013, como pueden ver en la gráfica, hasta el 2020. En el 2020, el porcentaje de hogares con computadora de escritorio aumentó un 2.0 de puntos porcentuales. El porcentaje de hogares con computadoras portátiles aumentó 2.8 puntos, mientras que el porcentaje de hogares con computador de escritorio y portátil aumentó 1.5. Si observamos en la primera sección donde están las barras de color azul, tenemos las computadoras de escritorio y podemos ver que existe una baja. Y existe una baja no exactamente porque no se usa la tecnología, sino porque la gente está migrando a las computadoras portátiles. Mire lo contrario. Del 2013, que teníamos un 27.5, en computadoras portátiles teníamos un 18.1. Y en computadora, escritorio y portátil, un 9.9%. Pues mire cómo ha ido subiendo o creciendo el uso de computadoras portátiles. Y mucho más por más circunstancias que tuvimos en la pandemia, necesariamente en el hogar, para poder de una u otra manera seguir en clases, tanto en la educación básica, media y superior, se tuvo que adquirir estos equipos en caso de que no lo tengan. ¿Qué más tenemos en los porcentajes? El porcentaje de personas que utiliza Internet, y aquí es muy interesante. En el 2013 solo utilizaba un 40% a nivel nacional. Ahora, en el 2020, a escala nacional, ocupa un 70,7%. En la sección urbana, un 47% en el 2013 y sube a 77.1%. Pero la más crítica y por la que nosotros como docentes debemos buscar las soluciones y estrategias es en el área rural.
podemos observar que en el 2013 solo había un 25,3, imagínense, de cada 100 personas, solo 25 podían tener acceso al Internet. Forzosamente, del 2019 al 2020, existe 11,5 de diferencia porque la gente necesitó de cualquier manera, colocando datos en el celular, buscando la manera, o lamentablemente, como todos sabemos, elegir quién estudia este año y quién no estudia este año. ¿Por qué? Porque no hubo esa planificación necesaria o no tomamos la conciencia en años anteriores para equipar todas las zonas en el país. Mire, 11 puntos de diferencia que no fue por agrado, sino fue por necesidad. Sabiendo eso y entendiendo los procesos, para ir terminando con esta parte de estadística que es muy interesante, vamos a ver cómo el uso del Internet ha cambiado, que aunque la persona, el estudiante, la persona que realiza teletrabajo, utiliza por lo menos una vez al día. El 92% utiliza una vez al día. Ya al menos una vez por la semana, miren, solo un 6%. Y una vez al mes o al año, 1%. Quiere decir que nuestros estudiantes, nosotros, en nuestro teletrabajo, utilizamos prácticamente todos los días para nuestros procesos. Y por último, ver cómo está el analfabetismo digital en el país. En el 2013 teníamos un 20% a escala nacional, pero en el 2000 sí ha bajado, pero aún no es suficiente, a un 10,2%. Y la cosa se complica mucho más en la parte rural, que aún existe un 16,8% de analfabetismo digital. Especialmente entre las personas de 15 y 49 años disminuyó 1,2% en los porcentajes. Miren, qué importante poder ver la situación en el país. Y en base a esta situación poder decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo aportamos? ¿Cómo marcamos un legado en la educación? ¿Cómo dejamos de ser simplemente profesores a ser maestros en los que se pueda de una u otra manera confiar y buscar estrategias para qué? Para que todos en el proceso tengan de una u otra manera, si no tal vez las mismas oportunidades, acercarlas para que puedan tener los aprendizajes mínimos recorridos. Es ahí donde, no sé si ustedes han notado, han aparecido aplicaciones educativas hasta por si acaso. Hasta el 2019, el crecimiento de nuevas aplicaciones educativas creció en un 200%, imagínense. Creció en un 200% la nueva creación, la nueva aplicación. ¿Por qué? Porque eso ahora es lo que nos permite de una u otra manera conectarnos de una manera más eficaz, una manera más adecuada hacia nuestros estudiantes. ¿Cuáles son estas ventajas de utilizar correctamente la tecnología? No simplemente que sea un medio de transmisión, sino que sea un medio de interacción. Y una de las ventajas es que el aprendizaje puede ser en cualquier contexto, tanto áulicos como no áulicos. Siempre va a existir una influencia positiva sobre la motivación del estudiante. Importante tener un componente lúdico en los procesos y una mayor interacción entre los usuarios, los que influyen en el papel activo del alumno. Todas esas son las ventajas que nos pueden brindar la tecnología en esta reconstrucción docente que estamos formando. Sí, es verdad, hemos tenido capacitaciones, pero muchas veces no las hemos utilizado de la mejor manera o las hemos prostituido a las aplicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que la misma aplicación la utilizamos lunes, martes, miércoles, a la siguiente semana volvemos y tal vez, y tenemos que ser reales, la primera, genial, chévere, los estudiantes emocionados, la segunda ya, perfecto, pero cuando volvemos a aplicar los mismos recursos, las mismas herramientas, sin cambiar la metodología, es donde los estudiantes dicen, ya no quiero educación en línea, quiero volver a la presencialidad. Y eso nos ha pasado a todos. Entonces, existen diferentes aplicaciones. Permítanme compartirles algunas de ellas que les puede servir para trabajarlas de manera distinta. Todas tienen su objetivo principal. Pero
En este proceso, sí les pido mucha atención y al final espero que me permitan compartirles este link, ya que en este link tiene el acceso a todas esas aplicaciones para que ustedes puedan utilizar. ¿Cómo realizar una presentación en la clase interactiva? No simplemente para pasar slides, y simplemente después pedir un resumen. Cuando hablamos de presentaciones interactivas, estamos hablando de aplicaciones que de una u otra manera nos permitan hacer la clase mucho más interactiva, una clase donde todos puedan ser parte y no el profesor se pase hablando, y donde el estudiante trabaje de una manera colaborativa. Una de estas aplicaciones que yo la utilizo y me ha dado excelentes resultados, me imagino que algunos de ustedes también, es Nearpod. ¿Qué nos permite Nearpod? Sí, nos permite realizar presentaciones, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los estudiantes se involucran en ese momento, donde yo puedo realizar preguntas y ese momento pueden los estudiantes ser evaluados con respuesta, sabiendo que nos deben poner atención para tomar decisiones y poder responder. Y ahí también nosotros podríamos realizar rúbricas. Lo mejor de todo que nos permite esta aplicación, en este momento voy a ingresar. Miren, estoy desde mi propia presentación entrando a otra aplicación. Lo mejor de todo que nos puede permitir es que podemos hacer o realizar presentaciones o nuestras clases pueden ser en 3 dimensiones. Si queremos, por ejemplo, enseñar las partes de una célula, miren, yo le estoy moviendo en este momento a la célula para poder explicar cada una de sus partes. El núcleo, todas las partes que tiene nuestra célula. En la misma aplicación que tengo, en la misma presentación, añadí una adicional que se llama Nearpod. Es de mucha utilidad porque lo mejor de todo es que yo puedo compartir el link y todos los estudiantes pueden ir conociendo la célula en 3 dimensiones. ¿Qué nos permite esto? Que sea un aprendizaje más interactivo, un poco más vivencial y asimismo conocer a detalle cada una de las partes que nos ven. El link al final está aquí, por favor. Usted simplemente le da clic cuando ya le comparta toda la presentación y puede empezar a utilizar. Algo importante es todas estas aplicaciones que estoy compartiendo y que me imagino que muchos ya conocen, nos da un toque especial. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí participa el estudiante en vivo y en directo respondiendo y que es en 3 dimensiones muchas de las aplicaciones. Inclusive, si ingresan más a ella, pueden ver que también existe lo que son simulaciones para procesos matemáticos en literatura. ¿Okay? ¿Y qué? Recomendada. Ya, perfecto. Podemos interactuar con los estudiantes. Ahora, no sé si se han dado cuenta de la importancia de que el profesor pueda mostrar su expresión corporal en las clases. Porque de acuerdo a cómo el profe esté animado, los estudiantes también se contagian de ese proceso. Así que también pueden utilizar otra herramienta como el Prezi Video. Como pueden observar en la imagen, el profesor está en la parte izquierda y toda la información aparece en vivo en la parte derecha con animación. Otro de los recursos que nos permite colocar contenidos en pantalla de manera similar a una típica transmisión de noticias. Nos vamos a sentir que estamos en un noticiero los profes y los estudiantes también van a sentirse de esa manera. ¿Cuál es la ventaja? Que en este caso nos va a permitir que los profesores tengamos un contacto visual y usar expresiones faciales, mientras se señala el contenido específico para enfatizar algo vital para mantener la participación de los estudiantes. Más recursos para presentar, porque recuerden, tenemos un año para enseñar, un año para compartir. Otro de ellos es Banksy. Banksy es una herramienta, la diferencia, porque si vamos notando, la primera era en 3D, la otra era tipo noticiero. En este caso, la herramienta Banksy es una excelente aplicación ¿para qué? Para creaciones con animaciones de presentación. Si usted quiere en este momento tener una especie de cuentos, que haya procesos, movimientos, puede utilizar esta aplicación que también le puede ayudar en el aprendizaje y convertirse en los nuevos productores autodirigidos, en este caso los estudiantes. Más formas de presentar. En este caso, la presentación de este momento la estoy haciendo en esta aplicación que se llama Emaze. ¿Cuál es la diferencia de Emaze?
aparte de que puedo realizar presentaciones en 3D, puedo colocar otras aplicaciones como códigos de embebido en la pantalla. Miren, ustedes se dan cuenta que yo estoy en la plataforma, pero también estoy en la aplicación en mi monitor pequeño. Selecciona usted, simplemente con su correo y contraseña se registra y puede crear presentaciones súper profesionales, ¿sí? Profesionales que le permitan de una u otra manera hacer la diferencia, llamar la atención y que algún momento los estudiantes digan, profe, ¿cómo hizo este proceso? ¿Cómo trabajó? ¿Cómo lo elaboró? Y de paso también que podamos ser transmisores de conocimiento, ¿no? Todo es en 3D. En este momento, por ejemplo, estoy moviendo un ejemplo de cómo las diapositivas pueden, por ejemplo, para una clase de estudios sociales. Así que todos los links les dejo aquí para que se puedan registrar al final. Ya, para ir terminando, presentaciones distintas. Hemos notado también que los estudiantes muchas veces nos bloquean la cámara y nosotros nos podemos pasar hablando que no nos paran bola. ¿Qué pasa ahí en este proceso? Tenemos también aplicaciones que nos permiten utilizar de una manera remota o manteniendo el control total nosotros. Ejemplo, podemos enviar un link y nosotros somos los encargados de pasar las diapositivas. Les podemos decir, ustedes tranquilos, que no los profes preocupados. En este proceso, yo me encargaré de pasar la presentación y usted simplemente analizará todos los procesos. Otra de las herramientas muy viables, en este caso para presentación. Bien, y por último, imagino que muchos lo conocen, Powtoon, que es un software para realizar videos cortos y presentaciones de manera muy amigable tipo película. Todas las presentaciones, todas las aplicaciones que en este momento les comparto, ¿qué nos permiten? Nos permiten buscar recursos nuevos. Perfecto, esta semana voy a trabajar con esta aplicación. La siguiente con otra, valga la redundancia, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de una u otra manera hacer más entretenidas nuestras clases. Ahora me pueden decir, pero profe, no voy a acabar nunca. El primer año, el primer proceso será complicado, pero ya todo queda guardado en la nube. Y el resto de procesos ya simplemente utilizarán las aplicaciones, harán 1 o 2 cambios y podrán aplicar las mismas en los diferentes paralelos. Vale la pena. Les confieso, las clases son realmente diferentes cuando hacemos diferentes procesos. Las clases se tornan amigables, el estudiante tiene mayor confianza e inclusive pide aprender para ellos también ser parte del proceso y cuando ellos tengan exposiciones, realizarlos de la mejor manera. Debemos tener claro, ¿no? Existen aplicaciones para presentar como en este proceso, pero también existen aplicaciones para evaluación de una manera sincrónica, es decir, en línea, y de una manera sincrónica en ciertos horarios establecidos. Una de mis favoritas, que me gusta trabajar mucho, yo por ejemplo la aplico en la educación superior y la aplico en la materia matemática. Entonces, imagínense, una materia que ha sido para muchos del talón de Aquiles, se puede volver de una manera amigable. Simplemente, yo aplico todos los conocimientos, realizo una prueba de base estructurada y utilizo la gamificación en los procesos. Por ejemplo, aquí aparece una fórmula y usted con el movimiento, con las teclas de navegación, puede ingresar a cualquiera de las respuestas y acertar o equivocarse y volverlo a intentar. Otra de las aplicaciones que les puede servir mucho en este proceso. Es una de mis favoritas para evaluar. Se lo puede hacer en línea, en vivo y en directo, o también se puede programar y lo mejor de todo, los resultados nos salen en una ventana, en una aplicación, nos salen en Excel directamente para poder añadir a nuestra rúbrica o a nuestra planificación. Ya ir terminando la parte evaluativa. Quizlet. En Quizlet me gusta mucho esta aplicación porque al contrario de la anterior, esta es como una carrera de caballos. ¿A qué me refiero? A que voy respondiendo preguntas y si me equivoco vuelvo al inicio. Entonces tengo algunas opciones. Tengo también la opción de gravedad que me permite trabajar en este caso ya utilizando la gamificación. Y que otra de las aplicaciones que les puede servir mucho es Quizlet, ya que nos permite estudiar y aprender contenido creado y también utilizar información de otros usuarios, ¿no?
súper interesante, pero muchas veces nos hemos puesto a pensar, ¿y los estudiantes que no tienen computadora? ¿Y los estudiantes que no tienen acceso? Y tal vez solo el profesor tiene un equipo para poder compartir la información. Suele ocurrir en muchas escuelas. Ahí también es donde está la resiliencia, está ese legado que nosotros podemos dejar. Y les comparto otra de mis aplicaciones favoritas, que es Plickers. Es un programa que el profe simplemente utiliza el celular. Y no sé si pueden ver en mi pantalla, si me están viendo, lo único que hacen es escanear códigos QR los estudiantes. En cada sección está una letra donde usted puede colocar, si es la respuesta A, B, C, D. El docente escanea la información y el resultado le sale automáticamente en la computadora. No es necesario, como podemos ver, que todos tengan celular, porque esa en la educación nacional es muy complicado que tengan equipos. Pero simplemente con una cartulina e imprimir el código QR, usted puede utilizar la tecnología simplemente con su dispositivo y en su computadora ve los resultados. Le va a dar excelentes resultados y espero que en verdad también lo puedan utilizar. Por último, igual veo que se ha utilizado mucho esta aplicación para evaluación, pero como les dije, si la hacemos muy seguido, si todas las semanas la trabajamos, en este caso Kahoot, que también mediante figuras yo resuelvo o respondo preguntas, se vuelve aburrido y tedioso. Es por eso que siempre hay que buscar nuevas herramientas para que el estudiante diga, la educación en línea en verdad vale la pena. Tanto presencial como en línea siempre aprendemos de una manera diferente. Y bien, para cerrar ya esta parte, comentarles, alrededor de mis 18 años que he trabajado, tuve docentes fantásticos en la Universidad Central del Ecuador. ¿Sí? Muchos de ellos me decían, Daniel, no te conformes simplemente con una presentación, hazles jugar a tus estudiantes. Y el mejor resultado, y si algún momento he tenido buenos réditos de la información, es cuando se ha utilizado la gamificación en el aula. Existen aplicaciones que el mismo proceso que lo entrego en una hoja, lo aplico jugando. Y les animo que empiecen a investigar sobre el mundo de Minecraft. Es un mundo espectacular donde los estudiantes crean sus propios espacios, su propia vida, y a ello le aplican la parte educativa, le aplican la parte lógica espacial. Este programa se convierte en verdad en una aventura de aprendizaje. Y sin darnos cuenta, los estudiantes ya ingresan, aprenden y quedan totalmente nutridos. DigiPuzzle de la misma manera y EducaPlay pueden utilizar también para utilizar procesos de gamificación. Como les dije, sí es verdad, yo trabajé como 10 y 15 años en la educación básica, pero ahora en la educación superior trabajo en gamificación. Y sí, el miedo a algunas asignaturas empieza a menguar. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a equivocarnos y poder buscar soluciones y lo más importante, aprender. Y para terminar mi presentación en este momento, quiero quedarme con esta frase. El propósito general de la educación es convertir espejos en ventanas. Aquí queda la decisión. Si vamos a dejar una herencia o si como docentes vamos a dejar un legado. Gracias a mi querida Universidad Central del Ecuador, porque siento aún ser parte de ella por todo lo que aprendí y todo lo que mis docentes me ayudaron, y ahora comparto lo mismo con otras personas. Muchas gracias, Magíster, gracias por este espacio que ha sido muy especial para mí. Muchísimas gracias, estimado Dani. Huyo, qué placer el escuchar que en las aulas de nuestra universidad, de nuestra carrera, se están formando profesionales a carta cabal. Qué lindo. A nombre de la carrera, permítanos expresar nuestras felicitaciones y sobre todo este agradecimiento a participar y a compartir de manera muy generosa con nuestros estudiantes. Le cuento, Dani, que estamos alrededor de 190 preguntas. Va a ser un poco complicado el responder a todos. Sin embargo, vamos con algunas que están muy, muy interesantes. Unas están relacionadas y
Vamos a hacer como siempre, ¿sí? Voy a hacer una síntesis de las preguntas para que por favor Dani nos pueda responder. Entonces voy con la primera, dice Paul González de cuarto semestre. Y él dice, y tiene muchísima razón, ¿cómo se podría seguir implementando estas herramientas tecnológicas de manera adecuada ante el regreso paulatino a clases presenciales? Importante la pregunta, sí. Muchas veces nosotros como docentes tenemos que armarnos de equipaje. Yo me acuerdo claramente, mis docentes no tenían los recursos en el aula, y eso es lo que generalmente pasa, pero de una u otra manera, desde los detalles más pequeños son los importantes, desde imprimir una cartulina con un código QR para hacer una clase diferente, hasta empezar a tener poco a poco esos recursos que de una u otra manera tenemos que continuar. Magíster Marcelito, usted debe estar de acuerdo. El hecho de que hayamos vivido la pandemia no quiere decir que se termina la pandemia y se acabaron los recursos tecnológicos. Al contrario, estos deben fortalecerse en el aula. Y de esa manera, lo genial de todo es que vamos a trabajar de una manera colaborativa y cooperativa. Pues sí, la tecnología vino para quedarse. Y es uno de los aprendizajes que diría yo que nos dejó la pandemia. Y un reto importante el que, si bien es cierto, ya vamos a estar presencial, pero no por eso voy a regresar a lo anterior, a utilizar un lápiz, un marcador, un pizarrón y un texto como los únicos recursos en el aula. Muy bien, muchísimas gracias. Les cuento que estoy con una lluvia de ideas guaguas. Ahora, Priscila me parece que está en quinto semestre y me parece interesante. ¿Existe alguna desventaja en alguna plataforma virtual o herramienta? ¿O a nivel general, cuál sería una desventaja? Generalmente, ¿qué están pasando con las aplicaciones? Como les dije hace un momento, las estamos prostituyendo. Y la misma aplicación la estamos utilizando una y otra vez. Ahí es donde se pierde realmente lo interesante y la sorpresa que siempre debemos aprender. Otra de las desventajas que están ocurriendo, porque no todo puede ser color de rosa, es que cada vez nos limitan las aplicaciones a algún momento poder comprarlas o adquirirlas. Siempre nos empiezan a limitar. Antes nos dejaban 10 participantes, ahora no, ya bajó a 5 participantes. Y son esos detalles que, por ejemplo, a mí me ha pasado. En el Kahoot, antes yo podía colocar 40, 50 estudiantes, ahora me permite 10. Tuve que cambiar la estrategia. Simplemente ahora formo equipos de trabajo y esos equipos obtienen los resultados. Pero tocan o tenemos que nosotros adecuarnos a los procesos. Pero obviamente existen esas desventajas, las cuales con mucha creatividad e innovación las podemos solucionar. Muchas gracias, Dani. Tenemos otra pregunta de Edita Guerrero de cuarto semestre. Y ella hace un texto bastante amplio, ¿no? Entonces voy a resumir lo que dice Edita. Ella dice que los docentes son, a ver, se me movió la pregunta, espérame. Ya, los docentes son migrantes digitales. Los estudiantes son nativos digitales. En esta nueva era, educación en casa, próximamente una educación virtual, ¿qué otras habilidades, metodologías, condiciones intelectuales necesita el maestro para seguir en este caminar de hacer clic con los docentes y con los estudiantes en su aprendizaje? Qué real lo que habla la señorita estudiante. Nosotros somos migrantes, porque nosotros o nos tocó, no tuvimos más opciones. Mientras que nuestros estudiantes, ellos son nativos, porque desde que nacen ya su pinza digital muchas veces se dedica más para el uso de teléfonos, aplicaciones. Pero ahí es realmente el reto como docente. ¿Qué queremos hacer o cómo vamos a quedar? O la palabra que espero que siempre la recuerden de este día, el legado que vamos a dejar como docentes. Si vamos en verdad a utilizar estas aplicaciones, que tengan su utilización y no simplemente se quede en la parte virtual, sino que también se pueda aplicar en lo que es ya la presencialidad. ¿Okay? Como docentes, ¿qué nos toca o qué nos va a tocar toda la vida hasta el último día de nuestra jubilación? Prepararnos y estudiar. Tenemos que estudiar, estar al día, buscar, innovar.
Tenemos ahora redes sociales, YouTube, que ahora se ha convertido en uno de los mejores profes. Si yo no encuentro algo, el YouTube me ayuda. Entonces, son algunas estrategias que pueden hacer. Pero aquí lo clave, Magíster Marcelita, es que tenemos que estudiar e investigar día a día. Concuerdo con usted y es verdad, es un reto que nosotros debemos seguir asumiendo y no podemos quedarnos atrás. La educación no puede detener, sino más bien tiene que ir avanzando. Angie Espinosa nos pregunta, ¿cómo lograr que los estudiantes se concentren cuando tienen un sinnúmero de distractores en su entorno? Y eso es lo que está pasando generalmente en las casas, ¿no? Que seguramente a todos nos ha pasado que mientras el estudiante está en clases, la mamá está preparándole el desayuno y le pasa a que desayune junto a nosotros y el profe, mientras tanto, con mucha necesidad de comer, por ejemplo, o alimentarse. Son esos detalles que se vive generalmente en la parte virtual. Ahí es donde hablamos o llegan estos procesos de gamificación. Cuando un estudiante está activo, cuando a un estudiante le dan algo que le guste, le interese, y que ésta vaya acompañado del contenido y aprendizaje, es donde se vuelve diferente. Entonces, ahí es cuando tenemos que animarles. Listo, empezamos en 3, 2, 1, ahora, y empieza el proceso de gamificación. De una u otra manera, esto nos va a ayudar para poder llamar la atención. A veces hay situaciones imposibles, ¿no? Pero de una u otra manera vamos a buscar, y yo sí recomiendo la gamificación en estos procesos, en verdad nos ayuda de gran manera. Muchas gracias. Tengo una pregunta que es medio complicada. Vamos a ver cómo nos responde. Suave nomás, Magíster, suave nomás, por favor. María José Ceballos nos pregunta, ¿usted cree que la tecnología podrá reemplazar a los docentes? La respuesta es nunca, jamás. Nunca la tecnología va a reemplazar. Y la tecnología nos puede dar recursos. La tecnología puede brindar conocimientos, pero un docente, creería yo, que siempre va a ser irreemplazable, porque la tecnología no tiene corazón. La tecnología simplemente sigue algoritmos, mientras que el docente es aquel ser humano donde tiene sentimientos, tiene errores, pero a la vez también puede dar la palabra oportuna en los momentos que tal vez más indicados, y seguramente se puede decir que hasta siendo extremos salvaron muchas vidas. Una palabra de un docente. Un espacio que alguna vez un docente haya compartido queda para toda la vida. Y permítame, Magíster Marcelita, contar una historia en 30 segundos. Yo a los 20 años tenía una invitación a un juramento de la bandera en el Colegio María Angélica Hidrojo, me acuerdo clarito. ¿Sí? Entonces me invitaron y lamentablemente, como no había entrada, para mí me dieron una tarjeta falsa. Me cacharon en la entrada, es la palabra. Me cacharon en la entrada y hubo un profesor que me ayudó de la Universidad Central y ahora lo vi que es subdecano. El magíster Juan Carlos Cobos en ese tiempo fue docente del Colegio María Angélica Hidrobo y él me ayudó a ingresar, me llamó la atención, me dijo, Daniel, no vuelvas a hacer esto. Pero anda. Son esos detalles pequeños que en verdad cambian, porque son esos valores que hacen diferente. Y ahora, por ejemplo, saber que en este caso el PhD Juan Carlos Cobos es el subdecano, digo, qué genial. Y miren, ahora me acordé, porque un docente siempre va a ser irreemplazable. La tecnología, eso sí, va a ser parte de nuestras vidas, pero siempre y cuando como la sepamos utilizar. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, si seguimos leyendo, pues el tema está muy amplio y las horas quizás se nos van a ir. Pero queremos nuevamente agradecer a nombre de la universidad, de la carrera, de la facultad y obviamente extensiva el agradecimiento a nombre del PhD Juan Carlos Cobos, quien es nuestro señor subdecano y es más, es nuestro director de la carrera. Así que él ha estado trabajando con nosotros este semestre muy cercano a nosotros y eso ha hecho que esta carrera tome una forma muy bonita, muy agradable en esta convivencia que estamos teniendo quizás a través de una pantalla, pero la esencia humana nos está perdiendo. Así que gracias por este espacio. Le quiero solicitar al magíster Carlitos Doña
coordinación de la vinculación de la práctica preprofesional de nuestra carrera. Que tengan la gentileza, ayúdenos por favor con el cierre del webinar número 1 que se ha realizado en la semana del 31 de enero al 4 de febrero. Magíster Carlitos. Gracias. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades, maestras, maestros. Distinguido Dani. Vaya a hablar el SACE. Distinguido Dani, en esta gran experiencia que nos comparte con nuestros jóvenes estudiantes, señoritas y señores estudiantes, presente y futuro de nuestra patria. Es un honor para la carrera de educación básica contar con dignísimos maestros de maestros. En esta semana nos ha compartido sabias enseñanzas, como bien lo manifiesta Dani. Un legado que es inmediato, más aún para la juventud que tiene para muchos años. Y por supuesto para los docentes también constituye un compromiso. Algún momento me preguntaba, ¿será importante solo la metodología? ¿Será que el maestro es el único artista? Y resulta que sin los recursos, esa metodología no funciona. La metodología definitivamente está en concordancia con el tipo de recurso. He ahí las referencias que nos da Dani a hacer mención de algunos aplicativos tecnológicos que realmente viene o ya está presente, y más aún cuando estamos regresando a la presencialidad va a ser de mucha utilidad todavía. Entonces tenemos que prepararnos para conjugar el trabajo presencial con el uso de la tecnología. Señoritas y señores estudiantes, en esta semana que hemos tenido la oportunidad de aprendizajes muy importantes, lo vamos a hacer mucho más importantes con el aprendizaje real, cuando efectivamente pongamos en práctica. Es la práctica que aprendemos haciendo, porque nadie está para hacer milagros con una conferencia si cada uno de nosotros no entramos a poner en práctica, a desafiar con nuestros conocimientos, con errores y todo lo demás, pues tenemos que ir descubriendo nuestras destrezas y nuestras habilidades. Y por supuesto, jóvenes, como ustedes conocen la competencia del conocimiento, de la habilidad y de los valores, siempre va a estar en nuestras acciones de aprendizaje, en nuestras acciones de enseñanza. Suelo manifestar en muchas ocasiones, estamos todos para enseñar y todos para aprender. Nacimos aprendiendo y tenemos que morir aprendiendo. Y vamos a seguir aprendices, pero el aprendiz real es de aquellos que asimilamos y compartimos, como en esta semana todos los dignísimos maestros, dejando su tiempo, desafiando su tiempo, su energía, todos sus valores ha puesto aquí de manifiesto para compartir con nosotros. Mil gracias. Mi gratitud eterna para cada uno de los maestros presentes. Dani nos ha dado una verdadera lección al mencionar ese legado que está en nuestras manos, saber cómo potenciar, cómo ejercitar, cómo llevar adelante juventud, señoritas y señores, maestras y maestros presentes, que hemos tenido el honor de escuchar estos mensajes, estas reflexiones fundamentales para la formación de nuestros jóvenes y, por supuesto,
para el trabajo académico de maestras y maestros. Mi gratitud eterna y fraterna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Carlitos. Y con eso está cumplida nuestra misión. Una propuesta que les habíamos dado a ustedes, distinguidos estudiantes, al inicio del semestre, ha sido esa, el dar herramientas diferentes, abrir sus conocimientos, dar otras experiencias para que usted vaya realimentando esta decisión tan valiosa de haber escogido una carrera en la que formará estudiantes de manera equilibrada desde los niños de 5 hasta los adolescentes de 15 años. Gracias. Motivamos a que ustedes realicen el trabajo del informe de aplicación y la resolución de casos que fue socializado con ustedes la semana anterior. Recuerde, dicho documento tiene que ser entregado el domingo. Déjenme ver para no cometer errores. Domingo 13 de febrero, hasta las 12 de la noche debe entregar todos sus documentos y el deber será, durante esta semana, ir procesando todas estas informaciones tan valiosas que cada uno de los ponentes han compartido con cada uno de nosotros. El magíster acaba ahorita en este momento de socializar en el chat el link de la presentación para que pueda ser realimentada. Nos deja esa espinita para seguir avanzando, creciendo, aprendiendo. Gracias a cada uno de ustedes, siendo las 3:58, vamos a cerrar este webinar. Gracias también por las palabras de agradecimiento, pues sí, ha sido unas horas dedicadas para ustedes, mis queridos chicos. Un abrazo gigante, cuídense mucho, un muy buen fin de semana y a ser esos lindos maestros que la sociedad tanto los necesita. Gracias, una linda tarde. Bendiciones con todos, gracias. Gracias, Dani. Muchas gracias. Carlitos, Marcelita. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias, Magister Dani. A ustedes, muchas gracias, cuídense mucho.